Mi nombre es Gonzalo Fernández. Tengo 80 años y mis manos, las mismas que una vez juraron salvar vidas, tiemblan al sostener este dispositivo que graba mi voz. Lo que va a escuchar no es una historia, es una confesión. Y usted que ha llegado hasta aquí, no lo ha hecho por casualidad. Ha sido elegido para escucharla, para ser el depositario de una verdad tan monstruosa que ha permanecido oculta en las sombras del poder durante generaciones. Permítame ser directo, sin rodeos, porque mi tiempo se acaba y la cobardía ya no tiene lugar en mi alma marchita. La eterna juventud de la élite, de esos rostros que ve en las cumbres mundiales, en las portadas de las revistas, esos líderes y multimillonarios que parecen inmunes al paso del tiempo, no es fruto de la genética, ni de dietas milagrosas, ni de cirugías avanzadas. Su secreto es mucho más antiguo y oscuro. Se alimenta de sangre, se nutre de la vida robada a los jóvenes. En los próximos 60 minutos le revelaré no solo cómo lo hacen, sino dónde, quiénes participan y el precio que pagan, no en dinero, sino en humanidad. Y le prometo que al final de mi relato, usted verá el mundo con otros ojos. Ya no podrá ignorar las sombras que se alargan detrás de los tronos del poder. Yo fui uno de ellos. Fui el médico, el carnicero con bata blanca que facilitó sus abominaciones. Mi autoridad no proviene de libros polvorientos, aunque he estudiado los textos antiguos que hablaban de ello. Mi conocimiento viene de la experiencia directa, del olor metálico de la sangre fresca en un laboratorio clandestino, en una isla perdida del Atlántico, del sonido de un corazón joven latiendo por última vez. Los antiguos alquimistas buscaban el elixir de la vida en metales y pócimas. Estaban equivocados. El verdadero elixir siempre ha estado en nosotros, en la vitalidad pura de la juventud. Y las élites modernas, con su tecnología y su falta de escrúpulos, simplemente perfeccionaron el método de extracción. No le pido que me crea ahora, solo le pido que escuche, porque en los próximos capítulos le daré nombres, lugares y detalles que no podrá ignorar. Usted ha sido llamado a ser testigo. Y el conocimiento, créame, es una carga tan pesada como la culpa. Me ve ahora, un anciano decrépito en una habitación solitaria en las afueras de Évora, rodeado de lujos que me provocan náuseas. Pero hubo un tiempo en que mi nombre, Gonzalo Fernández, era sinónimo de prestigio en la alta sociedad de Lisboa. Fui un cirujano brillante, de una familia de renombre. Lo perdí todo. El juego en los casinos de Estoril, las noches ahogadas en deudas y sustancias que prometían un falso paraíso. Mi familia me dio la espalda. Estaba acabado, humillado, un fantasma de lo que fui. Y fue en ese preciso momento de debilidad, en mi punto más bajo, cuando ellos se acercaron. Siempre lo hacen así. Buscan a los caídos, a los que no tienen nada que perder y todo por ganar. Me ofrecieron una salida, una oportunidad de recuperar mi fortuna, mi estatus. No me hablaron de dinero, me hablaron de un propósito tan secreto y exclusivo que solo unos pocos en el mundo eran dignos de conocer. La promesa que le hago es concreta. Antes de que termine esta confesión, usted entenderá por qué ciertos políticos parecen rejuvenecer en el cargo en lugar de envejecer. Sabrá por qué desaparecen jóvenes en zonas rurales de Portugal y de otras partes del mundo sin dejar rastro, casos que la policía archiva como fugas. Conocerá la ubicación de al menos una de las clínicas insulares donde se llevan a cabo estos horrores. Le daré las claves para identificar a los inmortales que caminan entre nosotros. No son vampiros de leyenda, son monstruos de carne y hueso, con cuentas bancarias en Suiza y poder para iniciar guerras. Y esta revelación no es para satisfacer su curiosidad, es para armarle con la verdad, porque lo que ellos más temen no es a la muerte, sino a la luz. Prepárese. Lo que viene a continuación no es fácil de digerir. Le llevaré a los salones dorados, donde se cierran estos pactos diabólicos, y a los quirófanos esterilizados, donde se ejecutan. Le mostraré la ciencia pervertida y los rituales arcanos que combinan para lograr lo impensable. No hay vuelta atrás después de esto. Al escucharme, se convierte en cómplice de mi conocimiento. Se convierte en una amenaza para ellos. Pero también se convierte en una esperanza. La esperanza de que la verdad por fin salga a la luz. Y todo comienza con una historia que se remonta a mucho antes de que yo naciera, a las raíces mismas de la sed de inmortalidad del hombre. ¿Usted cree que esta obsesión por la juventud es un fenómeno moderno, impulsado por la cultura de la imagen y los avances médicos? ¡Qué inocencia! Esta sed es tan antigua como la humanidad misma. Lo que mis patrones perfeccionaron no fue el deseo, sino el método. Mucho antes de nuestros laboratorios, la historia ya estaba manchada con la sangre de esta búsqueda. Piense en la condesa húngara Erzsébet Báthory en el siglo XVI. La historia oficial la tacha de asesina en serie, una sádica que se bañaba en la sangre de vírgenes para preservar su belleza. Pero la verdad es más compleja. Ella no era una simple loca, fue una de las primeras practicantes documentadas de esta ciencia oscura. Sus métodos eran brutales, primitivos, pero el principio era el mismo.
la transferencia de la esencia vital de los jóvenes a los viejos. Sus diarios, de los que solo sobreviven fragmentos censurados en colecciones privadas, no hablan de locura, sino de protocolos de purificación y absorción de la vitalidad. La búsqueda es universal. En la antigua China, los emperadores buscaban elixires, pero los textos taoístas más secretos hablan de prácticas mucho más orgánicas, de la absorción de la esencia vital de cautivos jóvenes. No eran mitos, eran los primeros experimentos. En Portugal, durante nuestra era de los descubrimientos, nuestros valientes navegantes no solo buscaban especias y oro. Ciertas órdenes secretas, como una rama disidente de los Caballeros de Cristo, financiaron expediciones con un único propósito: encontrar la fuente de la juventud. No buscaban una fuente de agua mágica, como cuenta la leyenda popular para niños. Buscaban tribus aisladas con una vitalidad genética pura, reservas humanas de las que extraer la esencia. El explorador João Martins de Sousa, en 1542, no murió de fiebres en el Amazonas, como dicen los libros de historia. Fue ejecutado por sus propios hombres tras descubrir que los especímenes botánicos que recolectaba eran en realidad niños indígenas para los laboratorios de un noble en Coimbra. Todo fue silenciado, borrado de los registros oficiales, pero la verdad perdura en los archivos privados de ciertas familias que aún hoy ostentan el poder en nuestro país. La conexión entre el pasado y el presente es una línea de sangre ininterrumpida. Las familias que financiaron a esos exploradores, los descendientes de los nobles portugueses que buscaban la fuente de la vida en el Nuevo Mundo, son las mismas estirpes que hoy dirigen los conglomerados farmacéuticos y los fondos de inversión que son dueños de la Clínica Aurora Eterna, donde yo trabajé. Han pasado de las quintas en el Duero a islas privadas con tecnología de punta, pero el negocio familiar sigue siendo el mismo, la cosecha de vidas humanas. Han aprendido de los errores del pasado. Ahora no hay testigos, no hay juicios públicos. Todo se disfraza de filantropía, de avances médicos, de retiros de bienestar exclusivos para los ultrarricos. Se desmiente el mito de que esto es una conspiración moderna. No lo es. Es la continuación de una tradición aristocrática. En el siglo XIX, con los avances en la medicina y la comprensión de la sangre, los métodos se refinaron. Un médico de Oporto llamado Dr. Antonio Ferreira, en 1880, fue pionero en las transfusiones, pero sus experimentos privados, detallados en una correspondencia que fue comprada y ocultada por la familia Sousa, iban mucho más allá. Hablaba de la revitalización celular mediante la infusión de plasma joven. Fue ridiculizado por la comunidad médica oficial, pero aclamado en secreto por la élite europea. Él sentó las bases científicas para lo que yo tendría que hacer un siglo después. Entienda esto. La historia que le han contado es una fachada. Los grandes avances de la humanidad, las guerras, las revoluciones, a menudo han tenido un motor secreto, la lucha de estas élites por controlar los recursos no de petróleo o de oro, sino de vida humana. Las mismas redes que traficaban con esclavos en el pasado, hoy trafican con donantes. Las rutas han cambiado, pero el producto es el mismo. Y yo, Gonzalo Fernández, un médico arruinado de Lisboa, estaba a punto de convertirme en una pieza clave de su maquinaria moderna, sin saber que estaba caminando por un sendero de sangre trazado hace siglos. El pasado no está muerto, ni siquiera es pasado. Simplemente se ha vuelto más eficiente, y ahora yo mismo le abriré las puertas de sus laboratorios modernos. Mi descenso al infierno comenzó en una noche de niebla en Lisboa, en el año 1995. Estaba en un bar de fado en Alfama, ahogando mi última onza de dignidad en aguardiente, cuando un hombre se sentó a mi mesa. Se presentó como Carlos Pereira, un consultor de recursos humanos. Era elegante. Su traje a medida contrastaba con mi ropa raída. No me ofreció dinero. Me ofreció redención. Habló de una clínica privada, un centro de investigación de vanguardia dedicado a la medicina regenerativa. Buscaban un cirujano de mi calibre, alguien con mis manos y mi discreción. Mencionó un salario con tantos ceros que pensé que era una broma cruel. Dijo que mi pasado, mis deudas, mis adicciones, todo sería borrado. Un nuevo comienzo. Yo, en mi desesperación, acepté sin hacer demasiadas preguntas. Fue el error más grande de mi vida. La clínica no estaba en Portugal. Me llevaron en un jet privado desde un aeródromo en Tires a una isla en medio del Atlántico. Una isla que no aparece en los mapas comerciales. Una mota de tierra volcánica comprada y privatizada hacía décadas. La llamaban a Ilha da Aurora. Desde el aire parecía un paraíso, un resort de lujo con villas blancas y vegetación exuberante. Pero bajo tierra se escondía la verdad, un complejo de laboratorios que haría palidecer a cualquier centro de investigación gubernamental. Todo era blanco, estéril, silencioso. Me presentaron al director, el Dr. Manuel Sousa, un hombre de unos 70 años que aparentaba 40. Sus ojos eran fríos, carentes de cualquier emoción. Fue él quien me reveló la verdad, no de golpe, sino poco a poco, como se administra un veneno. Me habló de la transferencia de esencia vital, un procedimiento que, según él, era el mayor secreto de la humanidad.
La verdad oculta es que no se trata de ciencia, sino de un acto de depredación. El tratamiento no era una cura, era un robo. Los pacientes eran la élite mundial, políticos ancianos, magnates de la industria, miembros de familias reales europeas. Y los donantes eran jóvenes, hombres y mujeres sanos, de entre 18 y 25 años, secuestrados en pueblos pobres del Alentejo, de aldeas remotas de Brasil, de barrios marginales de Angola. Personas cuyas desapariciones apenas causarían un murmullo. Eran catalogados no por sus nombres, sino por un código de barras tatuado en el cuello. Se les mantenía en un estado de salud óptima, alimentados con la mejor comida, ejercitados, como ganado de primera antes del matadero. Eran las fuentes de la materia prima. La conspiración es global y está perfectamente orquestada. Las agencias de inteligencia lo saben. Ciertas facciones de poder lo saben. Las organizaciones humanitarias internacionales son cómplices silenciosas, desviando la mirada a cambio de donaciones millonarias. ¿Cree que es una coincidencia que ciertas farmacéuticas inviertan miles de millones en investigación genética mientras sus directivos no envejecen? ¿Cree que los yates que desaparecen en alta mar siempre son accidentes? Son transportes. La versión oficial es siempre una mentira conveniente. En la clínica vi con mis propios ojos a un conocido líder de Oriente Medio, un hombre que públicamente padecía una enfermedad degenerativa, salir de una semana de tratamiento con la vitalidad de un hombre 20 años más joven. El mundo aplaudió su milagrosa recuperación. Yo sabía que su milagro había costado la vida de 3 jóvenes de la región del Miño. El doctor Sousa me lo explicó con una frialdad que helaba la sangre. Doctor Fernández, me dijo una tarde mientras observábamos a los donantes en su jardín de recreo, a través de un cristal blindado. La naturaleza es cruel. El león se come a la gacela para sobrevivir. Nosotros simplemente hemos aplicado esa ley a nuestra propia especie, de una forma más civilizada. No somos monstruos, somos la cúspide de la cadena alimentaria. Unos nacen para servir, otros para gobernar, y otros, como estos, para ser el combustible que mantiene encendida la llama de la grandeza. En ese momento comprendí que no estaba en una clínica, estaba en una granja humana, y yo no era un médico, era el nuevo Matarife. Ahora debo mostrarle las pruebas, los expedientes que demuestran que esto no es la fantasía de un viejo loco, sino la terrible realidad. Las palabras pueden parecer vacías, lo sé. Usted necesita pruebas, hechos concretos que anclen esta pesadilla en la realidad. Permítame dárselas. Mi primer trabajo en la clínica Aurora Eterna no fue en un quirófano, fue en el archivo. El doctor Sousa quería que entendiera el proceso desde el principio. Me entregó un expediente. El código era AC1138. Dentro, la fotografía de un joven de 22 años, de nombre Pedro Costa, de un pequeño pueblo cerca de Setúbal. Pescador, desaparecido el 14 de marzo de 1996. El informe policial, convenientemente adjunto, cerraba el caso como posible ahogamiento, cuerpo no recuperado. Pero yo tenía ante mí sus análisis de sangre completos, su perfil genético, sus métricas de vitalidad celular. Estaba vivo, o al menos lo había estado hasta entrar en la clínica. El expediente detallaba el procedimiento. No era una simple transfusión, era un proceso complejo que llamaban ciclo de purga y reemplazo plasmático. La sangre del donante se extraía y procesaba en una centrifugadora de plasma de última generación, pero no solo la sangre. Se extraía líquido cefalorraquídeo, médula ósea y, en los casos de tratamiento completo, órganos jóvenes y sanos, un riñón, un trozo de hígado, el páncreas. Estos no se trasplantaban directamente, eso sería demasiado burdo y dejaría rastro. Se utilizaban para crear un suero personalizado de células madre y factores de crecimiento, un cóctel biológico que se inyectaba al cliente durante varios días. La ciencia que usaban era real, una versión acelerada y monstruosa de la medicina regenerativa que se investiga en el mundo exterior. La diferencia es que su investigación no tenía límites éticos. El donante era el límite y su vida era el precio. El expediente de Pedro Costa terminaba con una nota escueta. Ciclo completado con éxito. Cliente anónimo. Disposición final del material biológico residual, según protocolo. El material biológico residual era el cuerpo de Pedro. Tengo en mi poder, escondidos en un lugar seguro, 3 de esos expedientes. No son copias, son los originales que robé antes de huir. Contienen los nombres de los donantes, sus pueblos de origen en Portugal, y los nombres en clave de los clientes que recibieron su vida. Uno de ellos es una famosa figura política europea que aboga por los derechos humanos. Una hipocresía tan vasta que quema el alma. Estos documentos son mi sentencia de muerte, pero también la única prueba tangible que puedo ofrecer al mundo. Los nombres, las fechas, los procedimientos. Todo está ahí. El testimonio de otros es imposible de conseguir. Los que participan, como yo, están atrapados por el oro y el miedo. El personal de la clínica, desde los guardias hasta las enfermeras, son reclutados de la misma manera, personas rotas, con pasados oscuros, fácilmente controlables. Nadie sale de la isla, salvo los clientes.
Y los donantes, por supuesto, nunca salen. Pero una vez, un joven técnico de laboratorio, un muchacho llamado Miguel, intentó filtrar información. Lo descubrieron. No hubo juicio. Simplemente, una mañana, su cama estaba vacía. El doctor Sousa nos reunió a todos y nos dijo que Miguel había sufrido un trágico accidente de buceo. Todos entendimos el mensaje. El silencio se compra con lujo y se sella con terror. La refutación de los escépticos es simple. Miren a su alrededor. Miren a las figuras de poder que desafían la biología. Miren las estadísticas de personas desaparecidas que nunca se resuelven. La ciencia oficial dirá que es imposible, que la ética médica lo impide, pero ellos no operan bajo la ciencia oficial. Operan bajo sus propias leyes, en sus propios territorios soberanos, con una tecnología que está 30 años por delante de lo que se publica en las revistas médicas. Yo he visto los equipos, he leído los informes, he realizado los procedimientos. Esto no es una teoría, fue mi trabajo, fue mi vida durante 15 años. Y cada noche veo el rostro de Pedro Costa en mis sueños. Ahora que conoce la evidencia física, debe entender la filosofía oscura, casi religiosa, que lo justifica todo. Aquí es donde la ciencia se encuentra con la oscuridad, donde la medicina se convierte en un ritual profano. El doctor Sousa no se consideraba a sí mismo un simple médico, sino un sumo sacerdote de una nueva religión basada en la biología. Una tarde, en su biblioteca privada, llena de textos antiguos de anatomía y tratados de alquimia, me explicó la filosofía que sustentaba sus atrocidades. Gonzalo, me dijo, señalando un grabado del siglo XVI que mostraba un árbol de la vida. La ciencia moderna es estúpida. Cree que la vida es solo química y electricidad, pero la vida es energía, una esencia, un anima, como la llamaban los romanos. Esta esencia es más fuerte y pura en los jóvenes. Con la edad, se corrompe, se debilita. Nosotros no solo trasplantamos células, trasplantamos la propia fuerza vital. Creían que cada ser humano nace con una cantidad finita de esta esencia vital, y que esta esencia puede ser transferida, robada. El procedimiento de extracción no era solo un acto quirúrgico, estaba rodeado de un extraño ritualismo. La sala de operaciones era circular, con una acústica particular. Durante el proceso se reproducía una frecuencia de sonido de baja vibración, casi inaudible, que según Sousa, ayudaba a separar el ánima del cuerpo físico. El donante no era simplemente anestesiado. Se le inducía un estado de trance, a medio camino entre la vida y la muerte, a través de una combinación de drogas y sugestión hipnótica. Sousa creía que en ese estado, la esencia vital era más maleable y fácil de extraer. Llamaba a este proceso la cosecha del alma. Esta no era una creencia aislada de un loco, era un sistema de pensamiento compartido por toda la élite que acudía a la clínica. Hablaban de alinear sus campos energéticos con los del donante. Creían que al consumir la esencia de un joven, no solo obtenían su salud física, sino también su creatividad, su pasión, su energía. Recuerdo a un famoso artista, ya anciano y sin inspiración, que después de un tratamiento completo, que incluyó el corazón de una joven brasileña, tuvo un renacimiento creativo que el mundo aclamó como un milagro. Él sabía que su arte estaba pintado con la sangre de ella, y no le importaba. Para ellos, el resto de la humanidad no éramos más que recursos naturales. Las leyes del universo, según ellos, no son morales. Son leyes de poder. El fuerte sobrevive consumiendo al débil. Ellos se veían a sí mismos como seres superiores, una especie diferente que había trascendido las limitaciones humanas. El doctor Sousa a menudo citaba textos gnósticos y herméticos, hablando de los arcontes, los falsos dioses que crearon el mundo material, como una granja para cosechar la energía de las almas humanas. Él creía que estaba imitando a los dioses, convirtiéndose en uno de ellos. Estamos reclamando lo que es nuestro por derecho de inteligencia y voluntad, decía. Era una teología de la depredación, una justificación metafísica para el canibalismo. La relación causa-efecto en su mundo era aterradora. Creían que al absorber la vida de otros, no solo prolongaban la suya, sino que también creaban un vacío kármico que los protegía de las consecuencias. Pero yo vi la verdad. Vi cómo, a pesar de sus cuerpos rejuvenecidos, sus ojos se volvían vacíos. Perdían la capacidad de sentir empatía, amor, alegría genuina. Se convertían en cáscaras pulidas, autómatas, sin alma. La eterna juventud tenía un precio oculto, la humanidad misma. Estaban prolongando la existencia de sus cuerpos, pero sus almas se pudrían por dentro. Y yo, al participar, sentí como mi propia alma comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un frío y pesado vacío. Y ahora debe ver cómo esta filosofía se manifiesta en el mundo que usted habita, cómo afecta las noticias que lee y las vidas de las personas que admira. Quizás usted piense que esto es algo lejano, un horror confinado a una isla secreta para multimillonarios. Se equivoca. Su influencia se extiende como un cáncer por todo el mundo y afecta su vida de formas que ni siquiera imagina. Encienda el televisor.
Mire a los líderes mundiales en sus cumbres, a los magnates de la tecnología presentando sus nuevos productos. Fíjese en aquellos que superan los 70, los 80 años, pero que exhiben una energía, una piel, una claridad mental que desafía la naturaleza. No todos, por supuesto, pero algunos, los más poderosos. Los que nunca parecen retirarse, los que se aferran al poder década tras década. Ellos son los clientes. El mundo moderno es su coto de caza. Las crisis económicas, las guerras, los desastres naturales, no son solo tragedias para ellos, son oportunidades de negocio. Crean caos en un país y de repente miles de jóvenes desesperados se vuelven vulnerables, fáciles de secuestrar sin que nadie pregunte. Financian organizaciones benéficas en zonas de conflicto y bajo la apariencia de ayuda humanitaria, sus agentes seleccionan a los donantes más sanos entre los refugiados. Todo está conectado. La red de Aurora Eterna no es la única. Hay otras en el Pacífico Sur, en los Alpes suizos, escondidas a plena vista. Compiten entre sí por los mejores recursos y los clientes más ricos. Es el mercado más exclusivo y secreto del planeta. Piense en un famoso empresario tecnológico, conocido por sus ideas visionarias y su estilo de vida excéntrico. Hace unos años se le diagnosticó una enfermedad terminal. Desapareció de la vida pública durante 6 meses. Regresó visiblemente más delgado, pero con una energía renovada, y anunció un nuevo proyecto revolucionario. La prensa habló de un tratamiento experimental en una clínica suiza. Yo sé la verdad. Vi su nombre en la lista de espera de la Ilha da Aurora. Su tratamiento experimental costó la vida de 4 jóvenes angoleños. Su nueva visión para el futuro de la humanidad se construyó sobre sus tumbas, y el mundo lo aplaude como a un genio, un salvador. Esto le afecta a usted personalmente. ¿Por qué? Porque esta élite, desprovista de empatía y con una perspectiva de vida artificialmente larga, toma decisiones que moldean nuestro mundo. No les importa el cambio climático a largo plazo si pueden vivir otros 50 años. No les importan las consecuencias de una guerra si consolida su poder. Nos ven a nosotros, a la gente común, como ganado. Nuestra vida útil es corta. Nuestras preocupaciones son insignificantes. Somos un recurso renovable. Su desprecio por la vida humana es absoluto, porque para ellos, la vida es una mercancía que pueden comprar. La brecha entre ricos y pobres ya no es solo económica, se ha vuelto biológica. Las tecnologías modernas son su mejor herramienta y su mejor disfraz. Invierten en empresas de biotecnología y de análisis de datos. Porque cree que las grandes corporaciones están tan interesadas en su ADN, en sus datos de salud. No es solo para venderle anuncios, es para crear una base de datos global de posibles donantes. Buscan marcadores genéticos específicos, perfiles de salud perfectos. El futuro que están construyendo es uno en el que su compatibilidad genética podría convertirle en un objetivo. No estoy tratando de asustarle, estoy tratando de advertirle. La distopía no está en el futuro, se está construyendo ahora mismo, en secreto, financiada por las mismas personas que nos prometen un mundo mejor. Y ahora, para que comprenda la profundidad de esta maldad, debo llevarle al momento en que mis propias manos se mancharon, al método práctico que utilizan para cometer sus atrocidades. Ahora debo llevarle al corazón de las tinieblas. Debo describirle el método, no para que lo replique, sino para que entienda la monstruosidad en toda su magnitud. Para que, si alguna vez se encuentra en una situación donde el poder le ofrece un atajo a cambio de su alma, recuerde mis palabras y elija un camino diferente. Este es el capítulo de mi mayor vergüenza, el momento en que dejé de ser un testigo para convertirme en un verdugo. Fue en el invierno de 2002. Un cliente, especialmente importante, un político de alto rango, requería un tratamiento completo y urgente. El Dr. Sousa decidió que mi entrenamiento había terminado. Era hora de que yo mismo dirigiera el procedimiento. El donante era una chica de 19 años de la región de Beiras. Su nombre era Catarina. La habían traído a la sala de operaciones, ya en el estado de trance del que le hablé. Estaba tumbada en la mesa de operaciones, serena, como si durmiera. Pero no dormía. Yo podía ver en los monitores que su cerebro estaba activo, consciente en algún nivel profundo. El primer paso era la exsanguinación parcial controlada. Conectamos una cánula a su arteria femoral. Su sangre joven y rica en oxígeno comenzó a fluir hacia la máquina de procesamiento. Simultáneamente, se le infundía una solución salina para mantener la presión arterial y evitar el colapso. El objetivo era reemplazar la mayor parte de su volumen sanguíneo con el del cliente, en un ciclo cerrado y continuo. El clímax de mi horror llegó después. El protocolo exigía la extracción del riñón izquierdo, mientras ella aún estaba viva. Sousa me explicó con su calma habitual que la esencia vital del órgano era más potente si se extraía de un cuerpo que aún funcionaba, con el corazón latiendo. Me pasó el bisturí. Mis manos, que habían temblado por la abstinencia y la deuda en Lisboa, ahora temblaban de puro terror moral. Miré a Catarina. Por un instante sus párpados se agitaron y una lágrima rodó por su mejilla. No sé si fue un reflejo o si su alma atrapada estaba gritando.
En ese momento supe que estaba cruzando un umbral sin retorno. Hice la incisión. El calor de su cuerpo, el olor de su sangre, es algo que nunca me abandonará. Extraje el órgano, un riñón perfecto y sano, y lo coloqué en el contenedor de estasis. Su ritmo cardíaco se volvió errático en el monitor. El doctor Sousa simplemente asintió y dijo: «Buen trabajo, doctor. Ahora proceda con la terminación». La terminación era una inyección letal de cloruro de potasio, directa al corazón. Un asesinato limpio y silencioso, disfrazado de procedimiento médico. La advertencia es esta: el primer paso hacia el mal nunca parece un abismo, sino una pequeña concesión. Para mí fue aceptar un trabajo bien pagado. Luego fue mirar para otro lado. Luego fue analizar muestras de sangre. Luego fue ayudar en una cirugía. Y finalmente fue sostener el bisturí. Ellos no le piden que se convierta en un monstruo de la noche a la mañana. Le corrompen gradualmente, haciendo que cada nuevo horror parezca solo un poco peor que el anterior, hasta que un día se mira al espejo y ya no reconoce al hombre que ve. Si alguna vez le ofrecen un trato que parece demasiado bueno para ser verdad, que requiere que comprometa sus principios solo un poco, huya. Corra y no mire atrás. El resultado esperado de estas prácticas es una mentira. Sí, los cuerpos se rejuvenecen, la piel se tensa, las enfermedades remiten, la energía vuelve. Me sometí a tratamientos menores yo mismo, usando plasma residual. Por eso he llegado a los 80 años. Pero es una fachada. Por dentro se crea un vacío. La vida que roban no llena, solo crea más hambre. Los clientes se vuelven adictos. Necesitan tratamientos cada vez más frecuentes, cada vez más potentes. Se convierten en fantasmas habitando cuerpos jóvenes, atormentados por pesadillas, incapaces de conectar con otros seres humanos. El precio de su longevidad es una soledad y una paranoia absolutas. Viven con miedo constante de ser descubiertos y de que el tratamiento deje de funcionar. El error más grande es creer que se puede controlar el mal, que se puede participar solo un poco y salir indemne. No se puede. Es como un ácido que lo disuelve todo. Me hice rico. Compré una quinta en el Alentejo, coches de lujo, todo lo que una vez había perdido. Pero perdí mi capacidad de dormir sin ver el rostro de Catarina. Perdí la capacidad de disfrutar de una comida sin pensar en lo que comían los donantes. Perdí mi humanidad. Me convertí en un actor interpretando el papel de un hombre vivo. No haga lo que yo hice. Ninguna cantidad de dinero o de años de vida vale la pérdida del alma. Y ahora, al final, debo revelarle la última y más cruel de las verdades, la farsa que se esconde incluso en el corazón de su diabólico éxito. Hemos llegado al final de mi confesión, y aquí, en el ocaso de mi miserable vida, debo compartirle la revelación final, la ironía más cruel de todo este pacto con el diablo, la eterna juventud, la inmortalidad que tanto anhelan y por la que tanto sacrifican. Es una farsa, no funciona a largo plazo, es un espejismo. Yo soy la prueba viviente. Los tratamientos que recibí me mantuvieron funcional durante décadas, pero ahora el efecto se está revirtiendo, y de forma acelerada. Mi cuerpo se está descomponiendo desde dentro. Es como si todas las vidas que ayudé a robar estuvieran reclamando su deuda en mi propia carne. Los médicos que he consultado en secreto no entienden lo que me pasa. Lo llaman un desorden degenerativo celular sin precedentes. Yo sé lo que es. Es la justicia del universo, lenta pero implacable. La verdad más impactante es esta. El proceso destruye el ADN del receptor a nivel sutil. Cada infusión de esencia ajena erosiona el propio patrón vital. El cuerpo se vuelve dependiente de la energía externa, como un adicto. Y cuando el suministro se detiene, o cuando el cuerpo finalmente rechaza el material extraño, el colapso es catastrófico. He visto a clientes antiguos, aquellos que comenzaron en los años 70, morir de formas horribles, envejeciendo décadas en cuestión de semanas, sus cuerpos consumidos por cánceres extraños y agresivos. La inmortalidad es la zanahoria que usan para mantener a todos en la rueda. La realidad es que solo están posponiendo la muerte, a cambio de un final mucho más terrible y la condenación eterna de su alma. Usted ha sido elegido para recibir este conocimiento porque el universo busca el equilibrio. Una oscuridad tan grande no puede existir sin que nazca una luz que la exponga. Usted es ahora esa luz. No le pido que tome las armas ni que se convierta en un mártir. Le pido algo más difícil, que viva con los ojos abiertos, que cuestione las narrativas oficiales, que enseñe a sus hijos a valorar la empatía por encima de la ambición, que comparta esta historia, no como un hecho literal que le pondrá en peligro, sino como una parábola, una advertencia. Plante la semilla de la duda en las mentes de otros. La verdad, una vez plantada, crecerá. El poder de ellos se basa en el secreto y en nuestra ignorancia. Acabemos con ambos. Sienta la urgencia de este momento. El mundo está en una encrucijada. Ellos están planeando su siguiente paso, la integración de esta tecnología con la inteligencia artificial para crear una nueva forma de ser posthumano, dejando al resto de la humanidad atrás como una subespecie.
No tenemos mucho tiempo. El cambio debe comenzar ahora, en el corazón y la mente de cada persona que escucha esto. No espere a que alguien más actúe. Su conciencia, su decisión de no ser indiferente, es el primer acto de resistencia. Cada vez que elija la compasión sobre el egoísmo, cada vez que defienda a los débiles, estará luchando contra el mundo que ellos quieren construir. Si he de ofrecerle alguna bendición, que sea esta: que el conocimiento que le he dado no le llene de miedo, sino de propósito. Que la divinidad o la fuerza universal del bien que ellos tanto desprecian, le guíe y le proteja. Usted ya no es el mismo que era hace una hora. Ha sido iniciado en un secreto terrible, pero también en una verdad profunda sobre la naturaleza del bien y del mal. Sienta cómo este conocimiento despierta algo en su interior, una responsabilidad, un poder, el poder de ver más allá del velo. Yo, Gonzalo Fernández, he perdido mi alma, pero al confesarme ante usted, quizás, solo quizás, he salvado la suya. No cometa mis errores. Honre la vida que le ha sido dada. Es el único tesoro verdadero. Ahora la decisión es suya.